Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. El sexto piso del edificio de Maipú 994, en Recoleta, Buenos Aires, había contemplado con estupenda solemnidad un encuentro de mentes brillantes, de enormes figuras, de inigualables celebridades. Claro que esa percepción no tiene por qué ser universal, a tal punto que el más longevo de ellos dos no vio el intercambio con esa intensidad. ¿Sabe quién era? Era el señor Menotti, le dijo Valentina, trabajadora de su casa particular. ¿Quién es el señor Menotti? El escritor no disimulaba su desprecio por el fútbol y el menosprecio por el entrenador que había ganado la Copa del Mundo con Argentina 2 meses antes. Jorge Luis Borges reconocía lo que ignoraba, o hacía creer que ignoraba para que lo reconozcan mejor. La noche. Noche de letras. Empezar un programa con gente que uno quiere está bueno. Hacer un programa con gente que uno quiere está bueno. Juan Stanisi, que es nuestro invitado de hoy, forma parte de esa, de ese grupo de afectos. Y aparte, creo que más allá de que es bueno en lo que hace, y más allá de que le pone muchísima garra al laburo y a su pasión, que es la literatura, que tiene que ver con la literatura y el fútbol. Me parece que el programa de hoy está bueno para que vos que estás del otro lado le dediques como una escucha particular, ¿no? En estos tiempos donde el sistema supuestamente manda y donde parecería ser que está todo digitado como tienen que ser las cosas, está bueno poder encontrar ejemplos que desde espacios de calidad terminan convirtiéndose en distintos tipos de grieta. Y el proyecto que forma parte de Juan Stanisi, que es Lástima a Nadie Maestro, se convirtió en una suerte de grieta. En esta cuestión de mostrar lo distinto. Ahí había algo distinto para hacer. Y no simplemente para hacer, había algo distinto para seguir haciendo. Porque no es que se agotó en una mirada, en un trabajo que hicieron. Los tipos se juntaron hace un tiempo, igual nos va a contar más Juan, pero yo voy a hacer la breve intro, de decir que se juntaron hace un tiempo, tuvieron un sueño, apostaron por el sueño, y ese sueño hoy se convierte en una realidad que no para de crecer, y que unió al deporte, a la literatura y al periodismo, y casi que refuncionalizando un espacio que en los últimos tiempos fue creciendo muchísimo en el lugar mediático, pero diría yo, desde la poca profundidad, desde lo amarillo y desde un lugar de poca reflexión. Y la propuesta de los chicos va de la mano con todo lo contrario. Juan, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lean? La verdad, muy feliz de acá de escucharte, de verte. Sabés que te quiero un montón y la verdad que antes que nada, antes de agradecerte incluso, decirte que estoy muy contento de verte y de escucharte.
Gracias por, la verdad, por las palabras, por la intro. Me animaría a corregirte en una sola cosa, si es A ver, posible. dale, pero Que vos claro. decís que un grupo de muchachos que soñó con esto y en realidad nos lo encontramos. En eso siempre quiero ser sincero. Yo jamás me imaginé cuando empezó todo esto que esto podía terminar. Primero, no imaginé jamás que iba a durar tanto tiempo. Segundo, no imaginé que iba a terminar en libros, revistas, viajes, incluso entrevistas. No lo imaginé, nunca lo había proyectado. Así que fue algo con lo que uno se encontró más que lo soñó. A ver si lo tengo acá a mano. Yo creo que no lo tengo a mano, pero hay un libro que presentó Hugo Mujica este año y que tiene que ver con una visión de Heidegger. Y que en realidad tiene que ver, la filosofía de Heidegger tiene que ver con el asombro, ¿sí? Que es algo que tiene así como de la mano la poesía, básicamente, esta cuestión de transitar y dejarse asombrar. Y si no te dejas asombrar, seguramente, y si no estás predispuesto al asombro, que es estar predispuesto al cambio, digo, no hay chance que las cosas sucedan. A ustedes, yo no creo que se lo hayan encontrado. Cuando alguien y se inicia un movimiento, se empiezan a cambiar las fuerzas y las direcciones de las energías y las direcciones de lo que se mueve alrededor nuestro, y a partir de ahí se crean cosas que antes no se habían dado. Si ustedes no hubiesen empezado a traccionar esto, seguramente no hubiese habido un montón de posibilidades. Ahora estuvieron atentos al asombro y agarraron la sorpresa y no la dejaron pasar. Y hoy, bueno, hoy le están dando vida a un espacio que muchas veces en el periodismo intentó, intentó sostenerse y pocas veces se logró. Entonces es interesante cuando lo hacen desde la base del trabajo, desde la base de la confianza, desde la base de la pasión, desde la base de el estar buscando hacer algo mejor. Así que nada, yo celebro todo eso. ¿Cómo nació esto? Ya dijiste que en medio se lo encontraron, pero ¿cómo nació? Bueno, primero ahí cuando hablas me gustó mucho lo que dijiste del asombro. El otro día escuchaba una entrevista de Jesús Quintero a Antonio Escotado, Quintero recientemente fallecido, y Antonio Escotado creo que también falleció hace poco, donde en un momento Quintero le pregunta cuáles son las capacidades del ser humano que más le gustan, y uno es el asombro y el otro es la valentía. Que de alguna manera uno está unido con el otro, ¿no? Porque de alguna manera para dejarse asombrar y dejarse mover las estructuras a través del asombro hay que ser valientes y hay que ser un poco locos, digamos, ¿no? Pero más que nada valientes. Así que me hiciste acordar a eso. Todo empezó en 2017, a mediados del 2017, con Danilo Zárate Pacheco, a quien vos conocés, un gran amigo. Empezó porque los dos escribíamos, yo en ese momento, como bien vos sabés, escribía más poesía que otra cosa, Danilo sigue escribiendo más poesía que otra cosa, pero los dos somos muy futboleros, pero incluso, o sea, nuestra relación más que literaria, aunque en ese momento hablábamos mucho de literatura, siempre fue 100% futboleros, siempre fue 100% hablar de fútbol, de la selección, él es de Racing, yo de Boca, bardearnos mutuamente. Y él en un momento me dice, che, ¿por qué no hacemos un blog? Y si vamos escribiendo algunas cosas relacionadas al deporte, las vamos metiendo ahí adentro. Y coincidió con que en Cross en la Boca, donde vos sos parte habitualmente, en ese momento yo estaba en la organización, apareció la idea de hacer una sección donde se mezclara también fútbol y literatura, o un enfoque más literario del fútbol, algo así. Y yo no sé por qué lo volqué, lo llevé un poco más para el lado del periodismo. Al día de hoy no entiendo por qué, porque yo no soy periodista, no estudié periodismo. Quise ser periodista deportivo a los 17 años, pero por los que salían en la tele, no por la gráfica. Y en ese momento en Cross fue como que dije, che, mirá, acá se puede hablar de algo de actualidad, porque yo empezaba a hablar de actualidad ahí, en un espacio de un ciclo de poesía, que no tenía absolutamente nada que ver. Y eso
cuando yo me voy de Cross, se vincula automáticamente con Lástima Nadie Maestro. Yo lo que en ese momento había pensado en un espacio para hablar más desde la poesía sobre el fútbol, nunca sucedió. Sucedió automáticamente que se transformó en un espacio de periodismo, pero un periodismo hecho por alguien que no sabía de periodismo, básicamente. Lo cual creo que es una linda paradoja. Sí, yo había leído Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt, Rodolfo Walsh, pero siempre un acercamiento más literario al periodismo. Incluso yo en ese momento no sabía, por ejemplo, quién era Leila Guerriero. No sabía quién era dentro del periodismo deportivo Ezequiel Fernández Murs, Ariel Sher. O sea, gente que hoy en día me resulta fascinante, que digo, ¿cómo podía pensar en hacer algo así sin conocer a esa gente? Y de alguna manera estuvo bueno, porque quizás si lo hubiera conocido, viste cómo es el conocimiento, hay determinados caminos que uno ya se hubiera obligado a transitar de una determinada forma y uno no hubiera podido equivocarse, no hubiera podido encarar cosas de una manera como eso, descubriendo, permitiendo asombrarse. Es muy loco aprender a escribir crónicas sin leer crónicas y sin saber que estás haciendo una crónica. O aprender a hacer un perfil sin saber que eso es un perfil. Después me enteré que había una cosa llamada perfil y que había gente que lo hacía de manera maravillosa. Cristian Alarcón sí había leído, por ejemplo, que es también un maestro del periodismo narrativo. Y así se transitó durante un mes y medio, porque automáticamente esto que decías vos, ¿no? De cuando uno hace, de golpe la estructura se mueve, la rueda se mueve y las cosas disparan para donde no tenés la más mínima idea. Y esta es clave decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Al mes y medio un amigo, Nicolás Palazzini, dice, che, está operando en una radio, ¿se no quieren hacer un programa de radio acá? Bueno, dale, vamos a hacerlo. Tampoco, yo nunca en mi vida había hecho radio. Para ese momento habíamos sumado a Alejandro Oviedo, otro amigo que tampoco era periodista, era librero, y empezamos a hacer radio. Y ahí ese semestre fue puro aprendizaje y al año siguiente ya, 2018, la cosa se empezó a pensar un poquito más, hasta que yo en ese Lástima Nadie para mí fue un descubrimiento personal, por todo esto que decía. O sea, yo descubrí qué es lo que quería hacer. O sea, ahí sí me encontré con decir, che, mirá, la verdad que a mí escribir crónicas, escribir perfiles, pensar textos, pensar secciones, hacer entrevistas, cubrir cosas, me resulta fascinante. Y lo descubrí gracias a Lástima Nadie. Y ahí hubo como una suerte de choque en el cual mi interés pasó a acercarse más hacia lo profesional, si se quiere, y el de los chicos seguía siendo de alguna manera un espacio donde era más importante el asado que nos comíamos para pensar alguna cosa que lo que se pensaba en sí mismo. Y hubo como un choque que culminó simbólicamente el mismo día que Argentina queda eliminado en Rusia 2018. Y ahí hubo un replanteamiento absoluto del proyecto. Sabés que hay algo que es fantástico y yo creo que más allá de invitarlos, porque digo, esta propuesta de se viene el Mundial, está buenísimo tenerlos a mano, poder empezar a seguirlos, poder ver las miradas que ustedes van echando sobre esto, y más allá de lo interesante que es seguirlos cotidianamente, sin un evento deportivo tan importante, y a veces diría que hasta es más interesante porque te permite no tener que ir corriendo atrás de la noticia, y entonces se puede disfrutar un montón de otras historias que ustedes también la pueden producir y crear de otra manera y sin apuros. Pero digo, me parece que lo interesante del encuentro de hoy también para mucha gente que está del otro lado es esta posibilidad de poder encontrar los motores. Y algo que es casi fundamental, poder entender que el placer y el disfrute pueden estar emparentados con el trabajo. Y que no es necesario trabajar en algo que se sufra para después hacer un doble trabajo y tener como paga el placer y el reconocimiento o lo que fuere que estés buscando, o el deleite, en eso otro que no te da un mango. No, se puede encontrar y se puede hacer algo que es de calidad, que es bueno, que aparte de todo eso, tampoco es necesario siempre
entrar con el cartel y el aval del título que te permite gestionarlo. Y no estamos hablando de un médico, estamos hablando de un periodista. Y muchas veces los periodistas lo primero que tienen que tener es sensibilidad y mirada. Y en los últimos tiempos son dos de las cosas que se fueron perdiendo. Entonces yo celebro la aparición de ustedes y lamentablemente me parece que a esta altura tienen el mote de periodistas, si querés de oficio, pero tienen el mote de periodistas y no se pueden escapar de ese lugar porque aparte terminan siendo un grano en el culo para muchos periodistas que simplemente parecería ser que solo quieren mostrar lo que sucede, ocultando las historias que hay detrás. Entonces, me parece que es como recontra interesante este tipo de espacio. Che, Juan, escúchame, y vos lo dijiste un poco, ¿no? Ustedes empezaron con un blog, empezaron con un programa de radio, o siguieron con un programa de radio, pero después vino el newsletter, después del newsletter vino la posibilidad de enfrentarse a la aventura de subirse a la construcción de un libro, aparecieron las revistas. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora Lástima Nadie Maestro? Es una buena pregunta. Incluso ayer me la hicieron también en una entrevista en una radio en Rosario donde había menos tiempo, entonces fue como tener que pensar rápidamente qué responder. Porque el año pasado, cuando editamos el primer libro se da de alguna manera porque una editorial quiso publicarlo, que era lo que yo cuando empecé a considerar que esto sí puede ahora sí dar para un libro. Cuando empecé a considerar, digo, yo no es en desmedro de quien se autoedita, ni loco, no es una cuestión peyorativa. Pero yo quería que venga una editorial a plantear la posibilidad por una cuestión estructural, porque yo vengo del palo del libro y sé que es un quilombo. Hablar con alguien cada la tapa, con alguien que diagrame, con alguien con una imprenta, después la estructura para repartirlo. No tenía ganas de que nos metamos en ese quilombo. A partir de la salida del libro se genera un mundo de sensaciones, diría Roberto Sánchez. Se genera la llegada a muchísima gente que no nos conocía. Por dos motivos. Primero, porque con un libro en la mano es mucho más fácil acercarte a alguien que tiene un programa de radio, o alguien que tiene una revista, o alguien que tiene un canal de YouTube, lo que sea, y dejarle un ejemplar y que después, si le gustó, se puede interesar por tu proyecto. En cambio, cuando vos no tenés nada tangible, es más difícil decirle a alguien que te cruzaste, tengo una página, podés buscarla. Normalmente la gente no lo hace. Y segundo, porque, contrario a lo que se suele querer en estos tiempos, descubrimos que hay muchísima gente que por suerte todavía solo lee papel. Y que no nos conocía y que al día de hoy nos compra todo lo que hacemos en papel, pero no nos lee en la web. Y me parece maravilloso. Entonces, de alguna manera nos volvimos un poco anfibios, no por el medio, sino por el animal, por los animales. Por un lado pisamos lo digital y sí cubrimos un poquito más de actualidad hoy en día con eso. Siempre tratando de darle una vuelta de tuerca, siempre tratando de buscarle otra mirada, otra historia, otro enfoque, otro eje. Y a su vez, en el papel es donde ahora volcamos más lo imperecedero. Originalmente todo eso se volcaba en el portal. Pero en el portal es muy difícil hacer una nota de 20.000, 30.000, 40.000 caracteres. Es muy complejo, porque es muy complejo mantener la atención, me pasa a mí incluso. Y eso son más para el papel. Bueno, el papel hoy en día es donde se volcó más esta beta de periodismo más narrativo. Incluso fuimos a los extremos realmente, porque hoy en día, si bien el portal le damos manija a 1 o 2 notas por semana, el portal es lastimanadiemaestro.com, a lo que más le estamos apuntando es a las redes, a Instagram y a Facebook. Pero no por sumar seguidores, sino como canal de comunicación. O sea, apostarle a decir, bueno, tomémonos el laburo de esto poder contarlo en 2.200 caracteres. Y si se puede en 1.800, mejor. Si podemos hablar de Patronato campeón de la Copa Argentina en 1.800 caracteres, vamos a tratar de hacerlo. Porque también está bueno, y la gente nos reclamaba mucho que nos metamos en el barro de la noticia. Pero a nosotros nos gusta también lo otro.
Entonces, fue decidir, bueno, transitemos los dos caminos. Esto es más de actualidad, hay una parte del equipo que se encarga más de esto, y esto, el papel, digo esto todo el tiempo porque tengo el libro acá en la mano, y el papel, usémoslo para lo imperecedero, ¿no? Para eso que vos lo podés agarrar dentro de 6 meses, dentro de un año, y podés seguir leyéndolo, e incluso sabés que el lector que te compra el libro, por más de que obviamente yo hay libros que no termino, pero sí, si arranco un texto, sí lo termino, por más de que sea larguísimo. Entonces, Lástima a Nadie, volviendo un poco a la pregunta de qué es Lástima a Nadie, maestro, hoy en día, y yo creo que es un medio de comunicación sin lugar a duda, pero es un medio de comunicación que desde la autogestión o desde el laburo, prácticamente desde la nada, logró tener diferentes patas, ¿no? Desde un canal de YouTube, podcast, una página web, que es como lo que nuclea absolutamente todo, o de la página web sale el podcast, sale el canal de YouTube, salen los libros, salen las revistas digitales y salen las revistas en papel. Nada, me gusta escucharlo a Juan con la consolidación de este proyecto, porque también recuerdo los inicios y un montón de charlas previas de dónde hacer pie, qué esto, qué el otro, y nada, y me parece fantástico que se hayan animado a hacer su propia tierra firme ustedes, y a partir de ahí salir y crecer. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo tienen...? A ver, pregunta, porque hablaste del equipo. ¿Cuánta gente hoy integra el equipo? Bien. Tanto fijos como satelitales, digo, ¿eh? Y satelitales debemos ser 10 más o menos, entre lo satelital y la estructura. La estructura la integramos 6 personas en este momento. Los que estamos espalda con espalda, de alguna manera somos Lucas Jiménez y yo. Después está Santiago Núñez, Esteban Bedrinian, Lucho Bauzá, que se dedica más a la parte de escritura, y de a poco está sumando Carla Lorenzo también, y estamos viendo también de sumar un par de personas más el año que viene, porque lo que nos pasó es que con la salida del libro la estructura nos quedó muy chica. La estructura nos quedó muy chica para poder sostener presentaciones, entrevistas, pensar nuevos proyectos, sostener la web, subir cosas a las redes sociales. Entonces estamos, bueno, ahí tratando de ver cómo hacer para ampliar esa estructura, pero sabiendo de alguna forma a quiénes y por qué sumar al proyecto. Y después, bueno, vos preguntabas qué es lo que se viene. Bueno, ahora de acá a 10 días, más o menos, de acá al comienzo del Mundial, estoy abriendo el calendario acá al costadito, se vienen muchas presentaciones de libros, que son el 10 de noviembre en un bar llamado El Peronómetro, en Nicasio Oroño y Juan P. Justo, una charla a partir de nuestro primer libro, que es este, Crónicas Maradonianas. Ahí estamos en una charla. El sábado 12, una presentación de libro en San Miguel. Nosotros nos gusta mucho ir a barrios, cuanto más alejados mejor, ir a otras ciudades. Y después nos queda el 17 de noviembre una suerte de despedida de año en Librería Interminable, Alsina 685. Y ahí vamos a hacer todos los jueves, porque nacimos en lo digital, pero nos obsesionamos con lo presencial después. Todos los jueves unas charlas como fuera de birra y mundial, ¿no? Venía a tomarte una birra y charlamos sobre lo que esté pasando del mundial, pero más que nada nosotros llevaremos algunos tópicos, pero la idea es que sea algo más charlado que monologado. Y después ya más en lo fuerte, en lo estructural, el año que viene lo que vamos a hacer es dedicarnos más a sacar 3 o 4 revistas. Creo que de alguna manera el metrónomo dejará de ser el portal para pasar a ser las revistas. Por diferentes motivos. Por una cuestión económica, en primer lugar, porque lo digital, por lo menos todavía en nuestro país, es muy difícil que te deje, que haya un rédito por el trabajo que vos haces. Y con el papel nos dimos cuenta que sí.
Y en segundo lugar, por esto que hablaba antes, ¿no? Por esta posibilidad de poder contar con mucho más tiempo, con mucho más espacio, de manera mucho más profunda, las historias que quizás en la web vos decís, che, me maté haciendo esta nota, pero como es muy larga, no tiene tanto sentido. Y sí en el papel sí tiene más sentido. Así que bueno, seguiremos ahí por ese camino. No, bueno, nos queda lo del Mundial, claro, no, me estaba olvidando del Mundial. Eh, la idea para mí el Mundial vamos a hacer algo muy divertido, que ya lo probamos el año pasado cuando fue la Copa América y la Eurocopa, que se jugaron a la par. Probamos cómo hacer una cobertura, si hacerla más a través de las redes o a través de la web. Descubrimos que hay que hacerlo, obviamente, entre las dos cosas, pero que de alguna manera cuando termina un partido y ese tipo de cuestiones, siempre es más redes por una cuestión de redacción, ¿no? Por salir más rápido. Y ahí el objetivo es, obviamente, no hacer crónicas de partidos porque es insólito, o sea, no tiene demasiado sentido si vos entras a YouTube y ves los goles, sino tratar de centrarnos en el detalle de la historia de un jugador, en el detalle de algo que haya pasado en el partido, en el detalle de alguna cuestión del seleccionado. Rápidamente hay algo, o sea, eso va mucho de la mano del azar porque hay que estar mirando para poder contar, pero hay algo que lo tenemos recontra claro, que es el grupo D, si no me equivoco, que es Estados Unidos, Irán, Inglaterra y Gales, que es un grupo de geopolítica al mango. Nuestra idea obviamente es encararlo mucho desde ese lado. ¿Qué va a pasar cuando jueguen Inglaterra-Gales la misma fecha que juega Irán-Estados Unidos? Es algo muy, muy interesante para poder hablar de muchas otras cosas, que al fin y al cabo el objetivo sigue siendo ese, es usar el deporte como excusa para hablar de otras cuestiones. Está bueno poder ver cómo funciona esto y para qué lado quieren seguir pateando la pelota. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del portal y estamos hablando del laburo de los chicos, digo, no todo gira alrededor de una redonda, ¿no? Hay otras cosas que también aparecen, que también tienen lugar y que, como decía Juan recién, tienen al deporte como excusa para empezar a mostrar distintas realidades. La propuesta es que, nada, se viene el Mundial, digo, tenemos varias opciones. Obviamente esto nos va a pasar a todos, vamos a querer ver 500 veces los goles, vamos a querer escuchar lo que dicen absolutamente todos el día que gana Argentina y el día que pierde Argentina. Seguramente también vamos a querer escuchar qué es lo que dicen los demás, aunque todos digan lo mismo. Bueno, pero cuando se cansen de esta cuestión de el camino es este, recuerden que por lo general el camino es un pedacito así del mundo. Todo el resto no es camino. Y por ese lugar, que es todo el resto, anda el proyecto de estos locos que nos muestra todo lo que nos dejan de mostrar los demás. Que casi que invitan a la pausa y al pensar cuando todos los demás invitan solamente al escuchar. O al escuchar como otros piensan. Entonces, me parece que ahí hay una gran diferencia y que en esa diferencia está el periodismo, al menos el periodismo deportivo que a mí me gusta, habiendo hecho durante más de 10 años periodismo deportivo, digo, ese es el periodismo deportivo que a mí me gusta. El que permite que se pueda ver mucho más allá de tipos corriendo en objetivo, que hay toda una sociedad que por lo general también vive de y por el deporte, y que atrás hay un montón de otras cosas que por lo general no llegan a conocerse. Así que el espacio es como para que puedan recorrerlo, conocerlo, métanse en Lástima Nadie Maestro, todojunto.com, es la página de los chicos. A partir de ahí también lo pueden seguir en redes, pueden ver obviamente, pedírselos y motivarlos a que sigan escribiendo, porque tienen 2 libros, pero digo, 2 o 3, Juan, perdón. No, libros 2 y pero revistas. ¿no hay uno 2. que está en proceso? Yo estoy loco. No hay uno. No. Incluso Crónicas Maradonianas salió en octubre del año pasado y Fuegos de Junio salió en julio de este año. O sea, en menos de un año salieron los 2.
y puedo asegurar que no es bueno para la salud de las personas sacar 2 libros en menos de un año, más que nada por todo lo que implica el cierre, o sea, el cierre de todas las notas, el cierre de los índices, hacer antologías, porque en realidad los dos casos son antologías en torno a un tema, pero no antología, no antología de cosas que ya estaban publicadas en el portal, sino muchas cosas se escribieron para los libros. Para eso. Sí. Y poder ordenar, en el primer caso el libro sobre Maradona es más fácil porque tenés una cuestión más cronológica, pero en el otro caso de Fuegos de Junio, que es un libro que ronda todo alrededor del 24 de junio, y tenés desde el texto que leí al principio, el arranque con Borges, hasta Riquelme, Messi, Maradona, Fangio, Canigia, Patricio Reyes, sus redonditos de ricota, Gardel, Rodrigo, Sábato y Osvaldo Subeldía, todo eso, es muy desgastante ordenar algo así, y normalmente nuestras ideas van por ese lado. Entonces decidimos que no, por ahora, salvo algo muy particular, por ahora no va a haber libro. Pero por otro lado, vos lo sabrás muy bien, los libros, sacar libros genera como una suerte de adicción donde uno dice, no lo voy a volver a hacer por lo menos por un año, y capaz que en 3 meses estás diciendo, che, se me ocurrió esta idea, y tratando de bajar un poco esa idea a tierra. Totalmente. Mirá vos, y yo tenía hasta el tema en el cual estaban trabajando, así que olvídate, o después te lo digo. Que a lo mejor Decime el tema, por favor. No, lo que sí te voy a decir, y como para ir cerrando, ¿para cuándo el ciclo literario uniendo deporte y literatura? El año que viene sin falta. Perfecto. El año que viene sin falta lo vamos a hacer. Para mí es algo que es recontra necesario. Lo único que hay que ver de ahí de definir bases y condiciones es con la cuestión de la extensión de las lecturas, pero sacando eso, es recontra necesario hacer una fecha por mes de deporte y literatura, y juntarse a poder charlar sobre diferentes aspectos del periodismo, de cómo encarar esas cosas, tratar de buscar gente que haga ficción, gente que haga crónica, gente que haga perfiles, gente que se dedique más a la cobertura diaria, pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El año que viene sin falta va a pasar. Qué bueno. Nada, síganlos a los chicos, está bueno poder hacer cosas distintas. ¿Vaticinio para el Mundial? Voy a dar 2 solamente que no van a responder en realidad del verdadero sentido de tu pregunta. Ok, dale. Uno es que Francia se queda fuera en octavos de final, se queda fuera en fase de grupos, y el otro es que Senegal llega hasta las semifinales. Mierda, una segunda apuesta fuerte. Pero eso estoy totalmente convencido, eso estoy totalmente convencido de eso. Después con el caso nuestro, me parece que es algo tan... No por una cuestión de mufa, de no querer mufar, eso no me importa, porque no creo que sea posible que yo tenga semejantes poderes como para poder afectar los destinos del seleccionado argentino. Lo que sí creo es que es muy complejo, es muy difícil. El Mundial depende de muchas variables. Por ejemplo, yo esto que venía diciendo, ¿no? Si se da la lógica, Argentina tiene que pasar primero de su grupo y tendría que pasar segundo Dinamarca, por ende cruzarse en octavos. Para mí, si Francia no queda fuera en la fase de grupos, va a jugar con Francia. Ya tenés un gran problema ahí. Ya ahí tenés un quilombo enorme. Y de ahí en adelante es muy, muy complicado, muy complicado. Hasta cuartos vamos seguro, después vemos. Juan, gracias por el tiempo, por haber estado, y nada, y obviamente ya nos vas a dar más material como para que la gente los vayamos mandando para recorrer el sitio y los canales de ustedes. Abrazo enorme y bueno, lo mejor. Lean, querido, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la charla, gracias por las reflexiones también, porque esto no fue una entrevista, fue una charla, fue una conversación donde siempre a partir de la charla salen cosas muy lindas, salen cosas muy interesantes, e incluso posibles proyectos que uno no tenía pensado antes de la charla, ¿no? Volvemos un poco a esta idea del asombro.
Nada, de nuevo, muchas gracias. Sabés que acá estamos para cualquier cuestión. Y bueno, muchas gracias a la gente también que se haya acercado a escuchar y a mirar esto. Nos despedimos con la presentación nuestra, que es en los controles técnicos Nico Simoni, en la artística Luciano Fernández, la producción general de poesiamanualzada.com.ar, donde vas a encontrar después material de los chicos y seguramente algún material que los vamos a publicar como para que vayan leyendo también en Pama, de algún laburo que hayan hecho último. Y acá en la conducción, Leandro Murciego. Gracias, nos vemos la próxima y bueno, ya saben lo que tienen que hacer, síganlos. Chao. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche de letras.